Buenas noches. Estamos hoy reunidos para hablar del Día de Muertos, una tradición que nos ha acompañado durante años, siglos, en fin. En México, una de las tradiciones más importantes y con la que se ha dado a conocer nuestro país a nivel mundial, el Día de Muertos. ¿Qué tanto conocemos de la historia de esta fiesta? ¿Es una fiesta o es una conmemoración? Todo esto lo estaremos viendo y platicando en esta transmisión. Espero se estén conectando y disfrutando de esta noche. Muchos ya están en casa, están preparando sus ofrendas para esta celebración, para este evento, para el Día de Muertos. Acompáñenos para que sepan más sobre este evento que nos ha llevado a que el mundo entero nos conozca y nos reconozca. Muchas gracias por acompañarnos, por estarse conectando, por disfrutar una noche más con nosotros. Hoy principalmente que hablaremos sobre estas fiestas, sobre el Día de Muertos, sobre nuestras tradiciones y gran parte de la historia que nos acompaña en estas fiestas. Muchas gracias por estar con nosotros, por conectarse. No se les olvide que esta transmisión no solamente la van a encontrar aquí en Facebook, sino que también en YouTube van a poder encontrar completo el video de lo que estaremos platicando aquí. El Día de Muertos. Todos hemos celebrado, festejado este evento como lo que es, una fiesta. Pero ¿cuánto sabemos la realidad desde qué tiempo existe? El Día de Muertos es una fiesta conmemorativa. Nuestros antepasados, hablando prehispánicamente, celebraban este evento de la muerte. Hacían rituales específicos y cada uno tenía un porqué y un para qué. La muerte no era vista como una situación aterradora, ni era algo que causara un temor con los que se encontraban todavía. La muerte era un tránsito, era parte de la cosmovisión que existía y era algo que nos hacía avanzar a nuevos lugares, que nos llevaba a otros, literalmente, que nos llevaba a otros mundos. La muerte no era más que esa unión infinita, esa forma en que nos convertíamos en algo más, que pasábamos a algo más de lo que era nuestro plano. En el contexto, en la cosmovisión mexica, principalmente, aunque todas las culturas de México tienen una representación y una forma de ver a la muerte, no solamente los mexicas, sino también los mayas, los toltecas, los náhuatl. Todos ellos tenían costumbres y rituales para la muerte o con la muerte. Iniciando con el proceso de morir, todo dependía o todo cambiaba según el caso. Aquellos que morían en batalla tenían un lugar específico a donde ir. No existía un concepto como el que hoy tenemos de cielo, infierno, purgatorio. No. En aquel entonces dependía de tu forma de morir. Si eras una guerrera
un guerrero, una mujer que moría en parto, tenías un lugar a donde ir. No solamente estabas destinado a estar en un paraíso. Dependía mucho. En ese aspecto, los que morían de forma natural, ellos sí eran los que iban al Mictlán. El Mictlán es un paraje sombrío, oscuro, lleno de trampas y retos que el ser tenía que lograr. El Mictlán estaba dividido por niveles. Muchos mencionan que estos niveles son similares a lo que en algún momento desarrollara Dante en su obra como los niveles del infierno. Pero en el concepto y en la cosmovisión mexica no existe el infierno. No hay un lugar tortuoso donde sufras por lo que hicieras en vida que se tuviera que castigar. No. Con los mexicas en el Mictlán ibas a purificarte para llegar a la totalidad, para llegar a ese centro, a ese todo con el Señor de la Muerte y su esposa, que es Mixtecacihuatl y Mictlantecutli. Ellos son los señores de la muerte. En este caso, los señores de la muerte te esperaban al final de tu destino, al final de estos 9 niveles. En el caso de que llegaras hasta ellos, pero no era un proceso que se hiciera en un solo día, ni que estuviera pues fácil de llevar. No tenían un proceso práctico o fácil. El Mictlán, con sus niveles, te tomaba aproximadamente 4 años. En este tiempo era cuando las personas que quedaban vivas buscaban formas de recordar a sus personas y ayudarles en el camino. ¿Cómo era esto? Iniciaban con el proceso cuando fallecía el ser querido, la persona, que repito, para llegar a este primer lugar, que es el Mictlán, para llegar al Mictlán, eran los que morían de causa natural, los que habían muerto ya por edad o situaciones de alguna enfermedad. En el Mictlán iban a estar los 4 años, pero iban a tener un camino que recorrer. Entonces, los seres queridos o las personas que estaban con ellos los guiaban a manera de que pudieran tener no armas, pero sí elementos para poder estar sobrellevando su camino durante esos 4 años. En el caso de los que ya estaban preparados, era un proceso en el que los tenían que envolver en petates para enterrarlos, no solamente a ellos. En ese entierro también se ponían ofrendas de alimento, agua y muchos elementos que les ayudaran en el camino. En el Mictlán encuentran muchos elementos, muchas áreas a las que tuvieran que cruzar. En ese caso, las personas, los familiares ya los habían preparado. Si eran personas que tuvieran la oportunidad de tener un cuidador, un guía, un ser de compañía, que era un xoloescuincle,
a veces este los tenía que acompañar, siendo uno de los seres más importantes y poderosos de México prehispánico. En este primer lugar, los seres entraban como un ser completo. A pesar de ya estar muerto, entraban como habían sido en vida. Entraban como una persona normal y empezaba su camino. Esta primera parte es el Huixquitlán, lugar donde están los perros. Itzcuitlán. Podemos separarlo por lo de Itzcuincle, Xoloitzcuincle. También se le toma o conoce como Aponáhuac y Chiunahuapan. En este lugar de los perros hay un río enorme que es la primer prueba. Alrededor o a las orillas se encuentran muchos xoloscuincles. Si tú fuiste una persona que en vida trató bien a los animales, principalmente a los perros, y que es capaz y demostrar ese valor con estos seres, uno de ellos le acompañará para atravesar este río y así no muere en el intento o se pierde en el intento, mejor dicho. El xoloscuincle lo va a hacer atravesar de la manera en que la persona se va a ir sobre el lomo del xoloscuincle para cruzar este río y de esa manera poder llegar a la otra orilla y así avanzar al segundo nivel del Mictlán. En este segundo nivel vamos a encontrar el Tepet Monancictlán o Tepet Monamictlán. Este lugar es un lugar de montañas. Son dos montañas enormes que chocan entre sí. Las montañas son impredecibles. Y aquí lo que va a buscar esta prueba es que la persona sea capaz de atravesarlas sin sufrir ningún daño, que sea lo audaz, lo sagaz, lo inteligente para poder atravesar este lugar. Una vez que logran cruzar este segundo nivel van a entrar al Iztepetl, que es una montaña de obsidianas. En estas montañas la persona va a intentar escalar, va a subir y va a tener, sí, momentos en los que las obsidianas lo van a ir desollando. De esta manera se va a ir purificando el cuerpo, va a ir quitándole lo que no necesita para llegar a la presencia de los señores de la muerte. El cuarto nivel es el Itzeyacán, Zehueleoyán también. En este cuarto nivel es una zona donde corren vientos extremadamente fuertes que pueden levantarte como si fueras un papel y llevarte y hacerte recorrer todo ese nivel del Mictlán. Es tan fuerte el viento que también te va desprendiendo partes que te necesitan, que necesitas perder para purificarte, para poder llegar hasta ese punto de encuentro con los señores de la muerte. Ya que lograste atravesar este lugar donde has volado y donde el viento te ha quitado esa impureza, llegas al Pahuetlacoyapan o Pancuetlacaloyan. En este lugar existe aún este viento, esta fuerza que te hace volar y que te va a llevar a diferentes puntos. Si eres aguerrido, si eres sagaz, puedes mantenerte y avanzar, el aire te va a dejar. Pero también este mismo viento te puede regresar hasta el principio del Mictlán y te puede llevar de nuevo al Iztepetl. Y ahí es donde estarías intentando cruzar nuevamente los niveles que ya has avanzado, donde los xoloscuincles, donde las montañas, el viento,
la montaña de obsidiana. Una vez que has logrado cruzar esta parte del viento que te puede levantar, que te puede mandar al principio, vas a entrar al sexto nivel, que es el Teminaloyan. En este lugar es donde se flecha a la gente, por decirlo así. En este paraje vas a avanzar y es un lugar en el cual las flechas se van a estar disparando constantemente como si fuera una cacería en las que debes de ser cauteloso y precavido para que puedas cruzar libremente las flechas sin que éstas te hagan daño. El daño por lo regular que se genera es que te van desgarrando, te van quitando lo poco que te ha dejado los caminos anteriores o los niveles anteriores. Aquí es donde empiezas a perder aún más esa estructura humana con la que se te había conocido en vida. El séptimo nivel es un lugar muy interesante porque es el Teyocualoyan. En este punto, en este nivel, es donde los jaguares devoran tu corazón. Tienes que entregar esa parte interna que aún llevas para que estos seres, para que estos animales se alimenten de ti. Esa es tu prueba, esa es tu parte de que los animales se puedan alimentar de lo que aún quedaba dentro de ti, que los alimentes. Una vez que sales de este séptimo nivel, vas a pasar al nivel de agua, un segundo nivel con agua, que en este caso son aguas completamente sucias, en las que pueden revolcar, y tienes que ver cómo cruzar estas aguas. Aquí entra mucho un movimiento en el que para este punto ya eres más un esqueleto que una persona. Todas las pruebas anteriores te han purificado, te han quitado lo que no necesitas. Y aquí ya estás como esa imagen que nosotros creemos en un esqueleto. Un esqueleto, podríamos decir, mágico, que se puede aún mover sin necesidad de músculos. Este octavo nivel es Apanowaloyan. Aquí tienes que buscar atravesar estas aguas, cruzar este río. Si en algún punto el agua es muy fuerte, el Xoloitzcuintle que te ayuda en el primer nivel te puede ayudar a salir de estas aguas, porque son aguas revueltas, aguas muy golpeadas, sucias por el mismo movimiento. Entonces ellos te pueden ayudar a sobrepasar este octavo nivel. Y por último, llegas al Chiucnahuimictlán. Ya llegas con los señores de la muerte. Aquí es cuando te vas a presentar frente a Mictecatzihuatl y Mictlantecutli. Aquí la ofrenda que tú les vas a dar, o lo que tú llevas para ofrendarles a los señores de la muerte, es tu ser. Todo lo que eres, todo lo que se ha purificado y todo lo que has aprendido en el camino del Mictlán es lo que ellos van a recibir de ti. En ese momento te unes a los señores de la muerte y te vuelves uno con ellos. Te unes para estar en ese entorno, para poder ya ser parte de ese lugar. Estos 9 niveles, se transcurren o se logran a través de 4 años para los que seguimos vivos. En esos 4 años no se les ponía ofrenda a las personas porque no podían regresar todavía. Una vez que llegaban con los señores de la muerte era cuando entonces ya podían salir del Mictlán para visitar a sus seres queridos. En los primeros días del fallecimiento de las personas era cuando se armaban o se ponían las ofrendas, se colocaba flor, se colocaba alimentos, se colocaban también lo que mencionábamos, instrumentos que la persona pudiera necesitar.
cántaros con agua, al xolo. También se les ponían varas, ramas, alimentos ricos o frondosos de el momento en el que falleciera, para poder hacer una ofrenda tal cual y darle una a los señores de la muerte. Esto es en el Mictlán. Recordemos que solamente los que morían de manera natural iban a este paraje. Los que estaban en la guerra y las que morían en parto no necesitaban pasar al Mictlán. Ellos iban directamente a convertirse en estrellas para así poder ser reconocidos como lo que habían sido guerreros. Las personas que morían en cuestión de agua o que morían por un rayo iban al Tlalocan, iban con Tlaloc. Aquí este lugar es un paraíso en el que pueden nadar, es un lugar donde se les da ayuda, donde se les da mucho cariño, donde hay una zona de expansión, de entretenimiento, donde es un lugar paradisíaco, como les llaman. Y era porque se mencionaba que a las personas que les sucedían estas cosas a través de elementos naturales, como el morir ahogado o por que los alcanzara un rayo, era una representación de cuánto cariño, cuánto amor le tenían los dioses, y que por eso querían o buscaban que estuvieran pues nuevamente con ellos, porque era algo que esperaban con muchas ansias. De esa manera, los dioses estaban y buscaban a las personas y hacían que estuvieran juntos, que pudieran estar en ese lugar a manera de reposo. Los niños que habían fallecido muy pequeños eran los que estaban en el Chichinahualco. En este lugar había un árbol de vida, un árbol que les daba leche, que les daba alimento, que los hacía estar nuevamente en el seno alimentados, y que posiblemente después de haberse alimentado de este árbol de vida podían quizás regresar a un nuevo entorno, volver a la vida, volver a nacer o reencarnar, que son conceptos que se habían tenido. Las muertes que estaban presentes en esta cosmovisión no era una forma trágica ni una forma de tristeza. La muerte se presentaba como eso, un momento en la vida en el que podían estar y ser parte de algo más. Estos eran los niveles de la muerte, o los niveles que tenían que pasar pues los seres que estaban o que ya habían fallecido. Para ese momento de la conquista se habla, mejor dicho, según historiadores o según la información, dicen sobre los sacrificios, que se hacían sacrificios humanos. En México se manejaba esta información, o se hacían estos sacrificios para que entonces lo que teníamos regresara, para que no hubiera ya pérdida, para que nosotros ya pudiéramos tener un nuevo ciclo, para que pudiéramos llevar algo más. En el concepto que se tiene
era que los sacrificios se hacían para que se reiniciara la cadena, ya que, como en el caso de el Samaín que platicamos la semana pasada, se viera un proceso de aceptación y de cambio con respecto a las cosechas, ya que se levantaba la cosecha y por eso se ofrendaban o se daban banquetes, porque era un punto en el que después de la sequía, después de que ya había pasado un tiempo de abstinencia, entonces sí, ya podían dar lo que tenían, ya podían ofrecer más. El concepto que se empieza a modificar es ya con la evangelización. Las ofrendas prehispánicas contaban con elementos naturales como eran los cráneos de los guerreros, porque aquellos guerreros de los que se podía recuperar sus restos eran limpiados, purificados y puestos en una ofrenda. Se mantenían en un lugar donde se vieran. Estaba un muro con los cráneos. No porque fuera algo malo, no porque fuera una amenaza. No, era para que recordaran, para que hubiera una forma de ver a los que ya habían luchado, a los guerreros que estaban, para que nosotros, bueno, en ese punto, los que aún pertenecían, reconocieran cuán valientes habían sido, hermanos, hijos, y qué orgullo tendrían de vivir por haber hecho tales actos heroicos como ir a la guerra. Los que se ofrendaban lo hacían con un concepto de vida, no de salvación propia, pero sí de que de ahí todos iban a tener una mejor situación, iba a haber agua, iba a haber luna, sol, cosechas, de que todo iba a avanzar. En el concepto que empieza pues a alterar el ideal de los prehispánicos es cuando viene la evangelización, es cuando empieza a verse a la muerte como algo triste, como algo doloroso y que se le debe de tener un temor. Cuando inicia la evangelización son cortados de tajo, son oprimidos y reprimidos las creencias y las prácticas naturales de lo que era México prehispánico, buscando que se entendiera que no estaba pues construido el universo con la cosmovisión que ellos tenían. Pero aún con eso, México prehispánico no deja sus creencias, que es algo que extraña mucho a los evangelizadores, que es un proceso muy complicado. Ya para esa época de la conquista, recordemos que ya habían intentado sincretizar muchas creencias paganas a la religión católica. Mencionábamos con el Samaín que en esas épocas, ya con la cristiandad, se le dio una fecha a Todos los Santos. La capilla de Todos los Santos está en San Pedro, en la Basílica de San Pedro está esa capillita, pero su festividad o su fiesta, por decirlo así, era en mayo y no lograba tener un impacto para las personas paganas que no estaban en unión a la religión católica. Entonces modifican las fechas y las recorren hasta el 1 de noviembre, dando así el Día de Todos los Santos, para que el día 2 se convirtiera o se instituyera como el Día de los Fieles Difuntos. En el concepto católico, el Día de Todos los Santos se festeja a los y las santas que han muerto,
no solamente a los que están canonizados, sino también a aquellos que aún no son reconocidos o que aún no han llegado a los altares por canonización. Toda persona que haya muerto en gracia de Dios se le recuerda este día. El Día de los Fieles Difuntos es para conmemorar a todos los que han fallecido, en toda la extensión de la palabra. Esa era la idea o ese es el concepto de la religión. Ahora, en México esto se celebraba tal cual, se celebraba, pero ellos lo destinaban al día, bueno, no al día, no era un día, eran 2 meses. El primer mes, que era el 9º mes del calendario azteca, en el que se esperaban a los niños que vinieran del Chichinahualco. Y las ofrendas constaban en cosas dulces, alimentos propios de la edad y leche, por mencionar un concepto de cosas dulces, cosas que les pudieran dar a los niños. Para en el 10º mes esperar a los adultos, a los que venían del Mictlán o venían de los otros páramos de descanso eterno. Que esa palabra de descanso eterno es un concepto de religión católica. Los aztecas tenían también entendido de que se existía o de que se podía tener lo que eran reencarnaciones o un nuevo ciclo de vida, ya sea con la unión a los dioses o formando parte del firmamento, como era en el caso de los guerreros, que eran estrellas. Con el transcurso de la evangelización, no se puede modificar las creencias de México prehispánico, los pocos que quedaban, y no lo pueden evitar completamente. Entonces, hacen una sincretización entre lo católico y lo prehispánico, que es lo que hoy más o menos conocemos, porque también actualmente hemos modificado muchísimo las formas de llevar estas tradiciones, pero buscamos que se mantenga la misma idea o el mismo origen. Ya para este punto, con los españoles, hay cosas que a ellos les parecen, pues son tanto fuertes, por decirlo así, como la pared de cráneos. El ver cráneos humanos les daba un poco de incomodidad, les causaba sí un temor, un terror. La realidad es que no estaban invocando ni deseando ningún mal, pero son conceptos e ideologías distintas. Aquí, cuando ven que en las ofrendas ponían los cráneos, pues les da un poquito de miedito, de, podríamos decirlo coloquialmente, de mal rollo, y entonces buscan modificar esa parte, que ya no sean cráneos humanos, algo parecido, pero que no sean. Empiezan a hacer y a modificarlos y les enseñan a trabajar lo que era el pan y empiezan a generar las figuras con el pan. Por eso, en el pan de muerto o la hojaldra, como se conoce, es un elemento circular con 4 huesos, que es lo que conforman, son las 4 extremidades de una persona, y la parte de arriba, que es la primera que todos nos comemos, es el cráneo. Esa era la representación de los muertos, ya sin tener que utilizar sus restos. Entonces empiezan a meter esos detalles, a cuidar ese aspecto. De igual manera empiezan a buscar que no se le vea un lado tan romantizado a la muerte, que no se viera esos conceptos del Mictlán o de la unión, el Señor de la Muerte, sino que empiecen a tomar cierto cuidado y respeto hacia lo que era el proceso de vida, que era el nacimiento, la muerte y la resurrección en el concepto religioso, y que la resurrección de todos pues sería hasta el final de los tiempos, que no habría esa interacción de vivos con muertos antes de. Dentro de esta sincretización que se hace, se vuelve México un lugar pluricultural y pluriétnico. En lo que va del concepto de México y de la religión y lo prehispánico, empieza a haber estas modificaciones.
Muchas gracias a los que están conectados y están reaccionando a esta transmisión. Espero sea de su agrado esta información y la estén disfrutando. Nos deja mensaje Alberto Ortega. Hola y unas buenas noches. Buenas noches. Espero disfruten de esta información y sea de su agrado conocer más sobre el origen del Día de Muertos y cómo era a través de la época prehispánica. Mencionábamos que ya con la evangelización, ya en este momento hay una combinación extraordinaria cultural y tradicional en las ofrendas. Ya hemos recorrido nuestros días de celebración a los difuntos del 9º y el 10º mes al día 1 y día 2 de noviembre, para ir un poco apegados a la religión, porque no solamente conmemoramos a los que fallecieron en esos días, en el día 1 y día 2 de noviembre. En México logramos adaptar los planos, literalmente los planos donde estaban los fallecidos, a las fechas con las que hoy compartimos el Día de Muertos. Porque en muchos hemos visto y existe un cúmulo de información amplia y un poquito complicada a veces de entender porque se ha modificado mucho por regiones, por tradición oral y sobre todo redes sociales. Se ha hecho ahí una combinación y una explicación dudosa. Estos planos donde estaban los fallecidos los hemos trasladado a las tradiciones del Día de Muertos, manejando que desde el día 27 de octubre empiezan a llegar las ánimas o las almas de nuestros seres queridos. Los primeros que llegan, que serían los del día 27, son las mascotas. Todos nuestros seres queridos que nos han acompañado y no son humanos, todos los que han estado con nosotros. El 27 lo manejan como que se prende la primer veladora y se pone una flor blanca. Los conceptos de flor y veladoras van por otro lado, pero se maneja que el día 27 llegan los animalitos o las mascotas, para que el día 28 lleguen los o las personas que murieron trágicamente, que fue por un accidente o situaciones donde implicara violencia. El día 29 llegan los ahogados. ¿Les suena? Animales, lastimados, personas que han muerto por accidente y ahogados. Vienen en el formato o con la ideología de cómo estaban divididos los planos en cuestión prehispánica. El 29 llegan los ahogados. El 30 llegan las mujeres que murieron en parto, para que el 31 lleguen todos los niños. El día 1, que es el día de Todos los Santos, llegan las personas muertas en gracia, se les celebra o se festeja a todos los santos del santoral católico, canonizados o que están en proceso de. Se cree que es el día que llegan los seres o las personas santas, para que el día 2 lleguen todos los difuntos, el día de los fieles difuntos. En este momento es cuando empiezan a presentarse los seres que nosotros recordamos, y con este orden los vamos viendo. Pero no solamente se quedan hasta el día 2 de noviembre con todos los difuntos o los muertos grandes, que les llaman. En este caso también está el concepto de que el día 3 de noviembre llega el ánima sola. En algunos lugares le dicen Walpurgis. Esta ánima es la que va
a llevar ese caminar solitario. Es la persona que ya no tiene familia que lo recuerde o quien le ponga una ofrenda. Se supone que este es el orden en que llegan nuestros seres queridos, que mencionábamos. Actualmente les dan un concepto de que deben de tener una flor blanca, que se prende 1, 2 velas, y lo van haciendo más ritualizado, más ritualístico. Pero no es solamente así. El concepto y la forma de que van llegando nos ha hecho cuidar esos detalles en que nuestro ser querido va a tener algo especial que le gusta. Por ejemplo, si nuestro ser querido falleció el 28, se le pone un alimento en específico a él, y de lo que lleva en ponerle en ese momento una ofrenda es ponerle agua limpia, potable, agua para tomar, alimentos, y ir buscando algo que le gustara. En algunos lugares, en las ofrendas, no solamente se pone alimentos, también se ponen objetos que fueran de su agrado o de preferencia del ser querido, del difunto. En otros lados, pues, solamente se queda el concepto del alimento para que sea más reconfortante y la persona pueda estar satisfecho durante todo el año en el que pueda regresar. En ese caso, se busca que no solamente sea pues una idea, un formato con el que las personas se entiendan o se vean pues vinculados. Ya para hoy, o ya en estos días, estamos a 28, están las ánimas de los que fallecieron por accidente, ya está un flujo energético, o ya hay un movimiento de seres que nos acompañan en nuestro plano. Cuando llega esta parte de la evangelización, esto también se toma un poquito complicado, se toma como una acción fuera de lugar, pero se mantiene o se respetan los días 1 y 2, que son los que vienen instituidos por parte de la religión, pero sin dejar de lado las costumbres. Aquí en las costumbres nosotros conocemos nuestras ofrendas, y es donde empezamos a denominarlas y a armarlas. Algo que mantenemos mucho es decirle altar. Se entiende que un altar es un lugar, principalmente una mesa, en la que se puede hacer un sacrificio. Para eso necesitan un sacerdote, el lugar, el sacrificio o lo que se va a sacrificar. El acto. Son muchos elementos los que conforman un altar. Esto casi en todos los conceptos o casi en todos los lugares donde se hablan de sacrificios se maneja. Debe de haber un sacerdote, alguien que presida el hecho, una víctima y o un hecho a sacrificar, algo que se va a entregar. Entonces, lo que nosotros ponemos, a menos de que usemos un elemento o algo por el estilo, o que pongamos un ser, que seamos sacerdotes o por el estilo, sería un altar. Pero la realidad es que no, lo que nosotros montamos en nuestra casa son ofrendas que estamos buscando lleguen a nuestros seres queridos. Por eso les estamos poniendo principalmente alimento, no para que ellos tengan
un camino distinto o para que estén llevando un corazón al ser que los está recibiendo o similar. Lo que nosotros hacemos es montar una ofrenda de alimentos, así como en el Samaín, que era en el momento donde todos se unían para festejar y celebrar la cosecha y dar ese banquete a sus seres queridos. Así nosotros, la intención de poner alimentos u objetos en las ofrendas es para darles esa bienvenida a nuestros seres queridos, darles esa alegría, no porque querramos llevar un proceso literal de sacrificios. Ellos ya han estado en un proceso de purificación o han llegado directamente al punto de vida. Cuando estamos montando una ofrenda, notamos que hay elementos que se repiten. Por lo regular, lo que más notamos es el papel picado, la fruta, que es fruta de temporada, también lo que son los alimentos, fotografías para recordar a nuestros familiares y elementos religiosos. Repito, con la sincretización de la religión, con las prácticas de el México prehispánico, se logra un concepto diferente, por decirlo así, con respecto a la ofrenda. En este caso, en la ofrenda normalmente, y esto sí viene prehispánico, si se pone en una mesa, porque hay ofrendas que van directamente al suelo, que eran las que se colocaban en el lugar donde habían fallecido las personas. Al hacer esto era directa la ofrenda del fallecido, o para que el fallecido lo llevara, el alimento, la comida, el agua o los cuidados que tenían, porque igual les ponían cosas para su caminar, para su andar. En todos estos casos, la ofrenda iba directo donde fallecía la persona, ya que no había un cementerio. Los seres se enterraban en un proceso de entierro en los terrenos, en las casas, en los lugares particulares. No era algo que buscaran un lugar en específico, sino en donde estaban. Durante el proceso estaban dando actos y haciendo modificaciones a lo que estaban llevando. ¿Por qué modificaciones? Porque no solamente se tenía el proceso de la muerte, no solamente estaban brindando alimento a los dioses o haciendo que la persona llevara alimento para su caminar. Aquí ponían cosas que estaban en el momento, que eran lo de temporada, que era lo que ellos podían brindar porque ya habían hecho la colecta o la recolecta de la cosecha. Prehispánicamente encontrábamos en las ofrendas que estaba el maíz y la flor. Elementos naturales, encontrabas diseños con semillas, que era lo que les iba formando. Símbolos, por llamarlos así, son los glifos representativos de la muerte o del Señor de la Muerte, para que les brindara el camino, les diera la oportunidad, o bien los que habían fallecido encontraran ese vínculo de los dos caminos. Cuando eran al ras del suelo, era cuando más se veía. Hay ofrendas que se hacen en una mesa o que se hacen en alto. En la cultura maya, lo menciona el libro de los muertos mayas o de los mayas, se pone un mantel blanco, y eso en casi todos los lugares lo hacemos, que es poner un mantel blanco, que significa una pureza,
algo limpio, algo que les va a dar un bien a nuestros seres queridos, que es algo donde ellos van a encontrar esa pureza, esa limpieza, tan literal como se pudiera comprender. Se pone el mantel y sobre ello se empieza a hacer la ofrenda, se empieza a colocar lo que va para la ofrenda. En la ofrenda encontramos varios elementos. Vamos a encontrar los alimentos, la fruta de temporada, pero igual vamos a encontrar cosas que no pueden faltar. El agua, que es para purificar a las almas, ánimas o espíritus que llegan a ese banquete, para que ellos se purifiquen, para que se alimenten, para que se limpien de todo. También vamos a encontrar copal. Es un incienso puro de la fecha, es el más utilizado, viene de elementos naturales, es como una resina y aromatiza mucho. Este incienso también va a guiar a nuestros seres queridos, a los que ya no están, hacia nosotros, los va a traer de regreso. En unos lugares, dependiendo las posibilidades, creencias, y aquí es donde empieza a hacerse la ofrenda un poco más, podríamos decir, revuelta. Es cuando entra en esta parte de lo multicultural. Se pone un xoloescuincle de barro en la ofrenda para que pueda llevar o pueda guiar a los fallecidos. En otros lugares, cuando no se tiene un xoloescuincle, se ponen monedas, haciéndolo más relacionado a Caronto con el pago para pasar el río, y eso es griego. Aparte de un elemento que los ayude a regresar, se pone sal de grano principalmente, pero en mayoría de los casos no tenemos sal de grano y ponemos sal de mesa, pero se busca que la sal se ponga para purificar. Esto de la sal y la purificación lo podemos ver, oír, y nos lo pueden explicar tanto personas que trabajan energías, los que nosotros conocemos como brujos o chamanes. Nos lo pueden decir abuelitas, que la sal te cae bien, te ayuda a veces, la sal de granito, un granito de sal en la boca y te trae un beneficio, te calma, te quita. Y la sal también la utilizaban en los rituales de bautizo en la religión católica. Hace muchos años, uno de los que lo utilizaba era el padre Pío de Pietrelcina. Entonces, la sal es un elemento de purificación. Es algo que no solamente es una práctica prehispánica, sino es a nivel mundial, donde se conoce los beneficios de la sal energéticamente hablando. La sal se pone o se coloca en un plato, ya sea dentro de la sal formando una cruz o con la sal formando una cruz. La cruz se contempla religiosamente que por el poder de la cruz y la salvación que se nos ha dado por el sacrificio de Jesucristo, los seres o las ánimas lleguen a acompañarnos a nosotros o a estar ese día por con o por permiso de Dios, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, de la Trinidad, que llegue a nosotros en un concepto de armonía. Es el concepto que nosotros le damos, porque religiosamente no hay esos permisos. También la cruz se coloca por los elementos norte, sur, este y oeste, por los puntos cardinales y por los elementos tierra, aire, agua y fuego. En el caso, las situaciones van de 4, o por eso son una cruz de 4 brazos.
Aparte de la sal, el agua y el incienso, están las velas. Hoy ponemos velas de parafina o de cebo o de las que encontremos porque buscamos que estén iluminados. Esa luz es la que va a ayudar también a nuestro ser a que regresen. Si se dan cuenta, todo lo que estamos poniendo es para que ellos vuelvan seguros con nosotros. Les ponemos incienso para que el aroma los guíe. Les ponemos luz, que son las velas, para que vean el andar. Les ponemos agua para que cuando lleguen se purifiquen y calmen la sed de ese recorrido y de ese camino que han tenido que llevar durante este tiempo, desde que fallecieron hasta que pueden regresar con nosotros. En estos elementos o en este punto de las velas, ahí tenemos a nuestro elemento fuego. El elemento tierra lo ponemos de muchas maneras. El elemento tierra lo ponemos con el alimento, que es de la tierra, es algo que viene natural. Lo ponemos en algunas casas y en algunos lugares con tierra del panteón. No estoy diciendo que lo hagan, pero en algunos lugares así acostumbran a poner las ofrendas, o con aserrín, con arenas de colores, con arenillas que les llaman, pero buscan representar el elemento tierra. Y de ahí colocan sus elementos. Ya tienen agua, ya tienen aire, que es el incienso, ya tienen fuego, que son las velas, y tierra, literalmente. También dentro de las ofrendas colocamos imágenes. Ya ponemos fotografías o ya ponemos algo muy representativo de la persona, y con la película de Coco pues nos llega más el hecho de decir que debe de estar la fotografía de nuestro ser querido, porque si no, no pueden llegar a vernos. Pero aquí el punto era la importancia que tú le dabas a poner tu ofrenda, el cariño, el amor con lo que lo haces para que tu ser querido pueda regresar. Ponemos las fotografías, y para adornar o para ambientar el lugar ponemos papel picado. El papel picado que conocemos hoy es con la conquista, porque es el papel de China. Pero México, prehispánico, ya hacía papel picado. Era una fibra que sacaban de los árboles. Igual, pero menos procesada. Y se teñía y se pintaba con cuestiones vegetales. Igual que se hacía, o que en algunos lugares manejan el teñido de textiles, así pintaban estos papeles para adornar. Aquí había mucho detalle, y como a la fecha es un trabajo artesanal que es 100% mexicano, reconocido en todo el mundo, pero iniciaron con esta corteza delgada de árbol, la pintaban y la diseñaban. Esto para que el viento los moviera, para que fuera parte de los elementos de la representación que ellos necesitaban y querían, para que las ofrendas estuvieran dedicadas a los seres queridos y también a los señores que los estaban cuidando, dependiendo su muerte. Actualmente encontramos muchísimas formas de papel picado, tanto de papel de China como de plástico, metalizados, de muchas formas, que han ido dando pues esa variedad a lo que tenemos de tradición, que es el papel. Los colores del papel picado no vienen directamente con un significado escrito, como muchas veces quisiéramos entenderlo o creerlo. El papel picado ya tenía un concepto, ya era una forma, pero no era algo que se estuviera manteniendo, que se estuviera dando directamente. Los colores que se tenían en aquel entonces pues eran sí variados, y eran con los mismos que se vestían, pero no tenían un significado directo como hoy los damos, de el negro es luto,
el rojo es pasión, el verde es dinero. No eran así. Hoy nosotros trabajamos ese concepto de colores en el papel, en los elementos, para darle otra armonía y para aumentar ese gusto por la festividad. Pero no iba así, no manejaban ese concepto tan marcado de que tenía que ser un color en específico. Ya en los tiempos de la evangelización, ya con el catolicismo, nosotros ya podemos darle un significado a los colores de manera que vayan apegados al calendario litúrgico. Es decir, hoy día podemos poner el papel morado, papel picado morado, para decir que es de luto, aunque sea un concepto de la religión, o que sea de espera, o que sea blanco, o que sea rojo. Ya lo vamos modificando nosotros, pero en un origen no lo tenían así de puntualizado. Lo único que sí manejaban como un color representativo de los señores del Mictlán, de la muerte, era el anaranjado, ese anaranjado amarillento que podemos ver en la flor de muerto. Que ahorita vamos a llegar allá, porque no solamente se pone esa flor, en muchos lados conocemos variedad de flor de muerto o variedad de flores que van en la ofrenda. Pero continuamos con la estructura principal de la ofrenda. Están los elementos, está el papel picado, el mantel blanco, los alimentos, las fotografías. Religiosamente, hasta arriba de nuestra ofrenda debe de ir la imagen de algún santo, o bien un Cristo o la Virgen. Esto depende también de qué tan religiosa eran tus familiares, los que han fallecido, y a quién ellos le tenían más devoción. En algunos casos las ofrendas, o en la mayoría de los casos en México, la ofrenda va presidida por una Virgen de Guadalupe o por un crucifijo. Casi no hay otra advocación a la que se le ponga o se contemple dentro de las ofrendas, religiosamente, hablando católicamente. La ofrenda ya con estos elementos, ya elementos religiosos, elementos tradicionales, prehispánicos, incluso elementos ajenos a la cultura como las monedas, ya es un concepto de ofrenda, pero puede variar el tamaño. La ofrenda puede ir de un solo nivel, que sería en una sola mesa, puede ir de 3 niveles, que es el concepto religioso de que es cielo, tierra e infierno, o purgatorio, para que no se contemple esa idea de que vienen de lo más profundo, que nosotros estamos en lo más profundo, sino purgatorio, o que son los 3 niveles porque están representando la Trinidad o las 3 potencias, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. También se pueden hacer ofrendas que van de 5 niveles a 6, de 7 niveles, que es la más grande, o la que a veces vemos más, y hay otras que son las más vinculadas prehispánicamente, que son de 9 niveles, que son las representaciones de los niveles del Mictlán. Con esa estructura van montándose en mesas, cajas y demás para que tengan un aspecto piramidal o de escalera, como lo pudiéramos contemplar. Ya está toda la estructura de una ofrenda, y aquí es donde precisamente entra lo de las flores. La flor de muerto, el cempasúchil, que es algo con lo que honestamente no estoy de acuerdo, que le digan cempasúchil. Popularmente así se conoce esta flor, y es un modismo y es una modificación que se le ha dado a la palabra, así como Halloween, exactamente igual. La flor es Cempoalxochitl, Cempoal de 20, Xochitl flor de 20,
flor de 20 pétalos, flor infinita, que era el concepto que se tenía de esta flor. Es una flor que nace en esta parte del final de la cosecha, por eso ya se maneja en las ofrendas. La flor se siembra desde el 24 de junio, la noche de San Juan se siembra la flor de muerto, para que en finales de agosto, a finales de agosto, ya se empieza a ver para que el 9º y el 10º mes ya haya, que eran las fechas que los prehispánicos utilizaban para celebrar el Día de Muertos. Ya con nuestra evangelización, ya para el día 1 y 2 hay más flor, pero sigue estando todavía. Entonces la flor de muerto, la flor de Cempalxóchitl, se mantiene para las ofrendas. Hay leyendas y hay historias que se cuentan en las que la flor de muerto está creada por el amor de dos jóvenes que al no poder estar juntos, aquí hay una confusión de dioses, pero es como se entiende, que Mictlantecutli, al ver que el chico había ido a la guerra y muere en ella, le otorga el poder de regresar, y ella, al estar sufriendo por él, también le dan la oportunidad de mantenerse en el plano, y es como ella se vuelve una flor, se vuelve la flor tocada por el sol, y él se vuelve un colibrí. Si era un guerrero, sabemos que no llegan al Mictlán, pero es parte de lo que se tiene en el folclore y de lo que a veces desinforma un poco. Es una leyenda bonita, no lo niego, es un concepto similar al de los volcanes, al de Popocatépetl e Iztaccíhuatl, pero tiene detalles, siendo muy honesta. Esta flor es única y el mundo la conoce, y México es el lugar que la tiene, que no necesita más y que crece fuerte, que es una flor que, a pesar del calor que se puede sentir por el verano, resiste. El principio del frío del otoño lo resiste. No se seca, no se marchita. Es una flor con un volumen amplio, que también le dicen que es un clavelón por el tamaño, y que es caléndula, o que es parecida, o que tienen los mismos efectos. El Cempalxóchitl es la flor de muerto, la flor que nos guía. Es un aroma único que hoy día, que yo sepa, no lo han intentado replicar para ninguna alusión. Hemos encontrado fragancia de rosas, de jazmín, de lavanda, pero el Cempal no está, o no es tan fácil, me supongo. Pero esta flor también sirve de camino para nuestros muertos. Es la que los guía, la que también los tiene en este plano. Todos los que hemos visto Coco entendemos que la flor de muerto es ese puente, literalmente, es el lugar o el vínculo que generan los dos planos, tanto el de el más allá como el terrenal, que es donde se van a unir en esos días las energías o las personas. La flor de muerto, el Cempalxóchitl, se coloca en las ofrendas para que el aroma sea completo y los seres lleguen directamente a la ofrenda. Pero no solamente se colocan ramos de flor. Y aquí cabe mencionar, desde hace un año o casi 2, se ha mencionado que la flor de muerto tiene que si es una flor china, que si es hembra, que si es macho. La realidad es que el Cempalxóchitl tiene varias formas o variantes según cómo se haya cosechado o dónde se haya sembrado, es lo que va a modificar. Pero en sí, la flor original, el Cempal como tal, tradicional y de México, es el que se da
porque en un solo tallo, o que de un solo tallo salen quizás 2 flores o 3, pero que es largo y que si tú lo cortas es una flor larga, la que venden por lo regular en camiones que te venden ramos. Ese es el cempoal original. La flor que viene en maceta, esa está procesada porque no crece. Es un tratamiento que le han hecho, pero esa es otra historia. En sí, el cempoal original es el que se da así largo, como una altura de girasol, por dar un tamaño. Pero ese es el original o el natural. Los demás son variaciones genéticas que se le han hecho a las flores y que también dependen del lugar donde se siembra. Pero no es un concepto de que si sean machos o hembras. Haciendo ese paréntesis, cerrando el paréntesis, continuamos. La flor se pone en floreros, se pone en la ofrenda y cambia. Hay lugares donde esta flor tan aromática, tan hermosa, se corta el capuchón o se corta la flor y se cose y se hace una cadena, y entonces se puede hacer un arco de flores para que entren y ese arco esté pues cubriendo la ofrenda y se tenga toda esa forma. La flor también se pone en la ofrenda, no solo en los floreros, sino se ponen pues como tales flores sin tallos, sin más, en puntos estratégicos junto a los vasos, junto a la comida, para que aromaticen toda la mesa. O se deshojan, se despetalan y los pétalos se riegan sobre la mesa para mantener ese aroma. La misma flor de muerto se coloca en cruz en el piso. Con eso guiamos a los ancestros por medio de los 4 puntos cardinales. Y no solamente se ve lo cardinal, regresamos que también es un concepto religioso, pero la flor de muerto, los pétalos se van llevando desde la ofrenda hasta la puerta. Si vives en un edificio, en una cerrada, hasta tu puerta. Pero por lo regular, esa flor se sacaba a la calle para que tus seres queridos tuvieran todo el camino de flores, desde la entrada, desde el zaguán, desde el portón, hasta donde estaba la ofrenda, y era el camino que ellos iban a recorrer. Esta flor acompaña a los difuntos, es la que los guía, es la que los tiene o lleva en el plano, en este mundo y el otro. Es ese puente que existe. La flor de muerto la tenemos en esta temporada. Después de los primeros días de noviembre empieza a bajar y los campos se terminan. Se van con ellos por romantizar el hecho de que es hasta donde llega la cosecha de esta flor. Eso es el concepto de nuestra ofrenda, y ya están los elementos religiosos que hemos adoptado hoy día. Ya está los elementos prehispánicos que no quitamos, que es el de la muerte, con referencia a nuestros panes. En algunos lugares no solamente es la hojaldra, el pan redondo o pan de muerto. En México hay una variedad de panes infinita, tanto normales de día a día como el pan de Día de Muertos. Por la zona de Veracruz, por la zona costera del lado de Veracruz, hay un pan de muerto que es como tal un ánima o un coloradito, que es un panecito, o la masa de pan en forma de persona, cabeza, brazos, piernas, y está decorado con azúcar roja, y ese es un coloradito. Hay lugares donde el pan de muerto, la hojaldra, no va con azúcar y canela, va con ajonjolí. Hay muchos panes, pero la representación siempre lleva una forma humana o una forma representativa de la muerte. Hay ofrendas en las que también se ponen elementos
como pueden ser la simulación de una persona envuelta en un petate o en unas telas para que representen esa parte de la muerte. El día primero y el día 2 en muchas regiones se mantenían como días de fiesta. El día primero, que es el Día de Todos los Santos, cuando la religión era la que estaba más presente en las decisiones de México y de otros lados donde eran católicos, daban ese día de asueto. Y el día primero no se trabajaba para que pudieran ir a los eventos religiosos de Todos los Santos. Pero también se les daba el día 2 para que pudieran cumplir con ir a ver a sus familiares difuntos y hacer las limpias correspondientes de las tumbas donde ellos descansarán. Hay lugares, como vimos en Pátzcuaro, que es la imagen con la que se inició esta transmisión, en el que velan toda la noche y la ofrenda no la ponen en la casa, la ponen en el panteón sobre la tumba del difunto. Y están llenos de veladoras, velas, cirios, son diferentes por tamaños, y todo el panteón está alumbrado. Esa es la alumbrada que le llaman. Pasan toda la noche del primero para el 2 esperando a sus seres queridos y esperando que disfruten de esos platillos que les prepararon o de esa comida o bebida con la que ellos están pues dispuestos a acompañarnos. En este tiempo y durante todo este proceso de la ofrenda, ya sea que la pongamos desde el día 28 de octubre, directamente el día 1 y 2, hay cosas que no se pueden hacer y que están muy marcadas por parte de las familias, que es agarrar lo que hay en la ofrenda. No podemos tomar lo que está puesto en la ofrenda hasta después de que se van las ánimas. Los que ponemos ofrenda desde el 28 o 27 en este caso con las mascotas, sabemos que lo que se pone ahí hasta el día 3 o 4 de noviembre no se puede comer. Hay lugares o hay alimentos, mejor dicho, que sí duran esas fechas, o habemos personas que todos los días les damos como una calentada, una hervida, más que nada una hervida para que no se eche a perder la comida. O si hay mascotas, pues los refrigeramos un ratito para evitar el problema de que se suban las mascotitas, tiren cosas o algún destrozo similar. Pero no se puede tocar esa comida ni comérsela, porque es para las ánimas, no se come antes. Hasta el día 4, ya se fue la ánima sola, es cuando se empieza a levantar la ofrenda o se come lo que hay. Mucha gente la levanta desde el día 3, ya nada más dejándole al ánima sola un pan y un vaso de agua. Depende de las creencias y de las formas. También depende mucho de cómo tengas entendido que llegan las ánimas. Muchos, repetimos, con la iglesia, con la religión católica, entendemos o creemos que las ánimas llegan a mediodía, a las 12 del día. Entonces, en ese momento es cuando se prenden las veladoras, se pone el incienso y la comida se sirve caliente a mediodía para que puedan alimentarse y que están todo un día con nosotros, para que a las 12 del mediodía del otro día se puedan ir. Es decir, que las mascotas llegan a las 12 del 27 de octubre para irse a las 12 del 28 de octubre. Yéndose las mascotas, estarían llegando los que fallecieron por accidente. Y así se irían modificando los días según cómo van llegando las ánimas o los difuntos. El día 3 a mediodía se van los fieles difuntos o se van los adultos. En muchos casos dicen que se van todos, que el día
primero llegan los adultos y que el día 2 llegan todos los difuntos, todos los fieles difuntos, mascotas, accidentados, ahogados, embarazadas, bueno, las que dieron a luz en parto, niños, etcétera, etcétera. Y que el día 2 llegan nuevamente todos, como para pasar ya una reunión completa. Y después ya es que se retiran el día 3 a mediodía, dando paso al ánima sola para que este sea el que se pueda alimentar de lo que ha quedado. En el concepto que hoy tenemos, el ánima sola, pues le costaría más trabajo llegar porque necesita algo en específico. Pero las ánimas y las energías vienen y van según nuestro criterio y nuestra estima. Sabemos que hay energías que pueden estar con nosotros sin que sea Día de Muertos y que si nosotros ofrecemos algo, pues ellos lo toman. Sea lo que se les ofrezca, sea lo que sea. Pero si ese día nosotros ofrecemos alimento y agua para que pueda seguir su camino esta persona sola, pues también puede suceder igual. De que nosotros, por cómo lo estamos brindando, hagamos que suceda. Ya conocemos este concepto de el ánima sola, de cómo llegan nuestros seres queridos, de cómo avanzan, qué elementos van en ofrenda, de dónde viene, cómo llega la religión. Pero, ¿y la Catrina? ¿En qué momento aparece la Catrina? Bueno, la Catrina no es específicamente un elemento de Día de Muertos. No inició así. La Catrina es del señor Posada, José Guadalupe Posada, y era la calavera garbancera, una crítica y mofa a lo que en ese momento se vivía. Para esa época, estamos hablando del virreinato, más o menos, en cuestiones históricas, se hizo una alza en ventas de lo que era el garbanzo. Entonces las personas que lo vendían se estaban llegando a una posición económica alta y con ello pues estaban teniendo una mejor posición que ahora sí que con sus demás congéneres naturales o pues sí, naturales de México, ya que mucho de lo que fue las cosechas y los trabajos de campo seguían haciéndose por las personas nativas de México, no por los que habían llegado de Europa con la conquista. Para ese punto, nuestro señor Posada inició una sátira a través de la calavera literaria, que es un estilo de escritura que va en verso donde se busca esta parte de la broma o la sátira de lo que se está dando. En muchos casos usando como punto lo que es la muerte. La calavera garbancera iba acompañada de una imagen que era un esqueleto sin ropa, nada más se le veía de las clavículas para arriba, con un sombrero de plumas, un sombrero de ala ancha, muy, muy ostentoso. En ese punto es cuando el señor Posada decía que aún en los puros huesos, pero con sombrero francés y con plumas de pavo real. Era una forma en la que él demostraba que había una escasez con personas de México, que había cierta parte de hambruna, pero que se buscaba imitar o llegar a parecer a la alta sociedad. La calavera garbancera también se utilizaba y se manejaba para ridiculizar y mofar a los que, siendo nativos, buscaban verse como europeos y que se avergonzaban de sus raíces. No se burlaba de los que llegaban a una mejor posición, sino de los que se avergonzaban de sus raíces. Ese era el concepto y ese fue el diseño original de la calavera garbancera. En el tiempo, pasa el tiempo y llega un momento en el que Diego Rivera plasma a la Catrina como hoy la conocemos, ya un esqueleto vestido o ataviado con unas ropas pomposas y con el sombrero así de ala ancha, las plumas, y ya se ve con la estructura que conocemos. Esto está pintado en un mural
donde salen personajes ilustres de México, como Benito Juárez, Porfirio Díaz, la mismísima Frida Kahlo, y es un mural que se llama, si no mal recuerdo, Paseos de una tarde por la Alameda. Eso recuerdo. Ahí es donde ya se le da ese diseño y esa pinta, por decirlo así, a la Catrina, ya de cuerpo completo, ya como una persona arreglada con ropas como las que se utilizaban en la época del Porfiriato, con ese aspecto de alta sociedad de aquel entonces. Con esa moda y con esos conceptos es que se genera la Catrina y se vincula muchísimo al Día de Muertos por el aspecto que mantiene de una calavera, de un esqueleto, y se le ha dado un diseño completo, y no solamente a ella, sino que también al Catrín, a su acompañante, que es otro esqueleto bien vestido con sombrero de copa y un traje acorde al que lleva la Catrina o acorde a la época. La palabra Catrines era una forma en la que se expresaba, o con un concepto de la jerga mexicana, en la que se intenta decir o mencionar que son personas de alta sociedad o que están pues por un nivel socioeconómico más alto que el propio. Esos eran los Catrines. Y de ahí queda la Catrina, pareja que no es tan popular, pero pues son los elementos que también se manejan y se presentan en lo que es Día de Muertos. Han estado escuchando, aparte de nuestra lluvia acostumbrada en esta transmisión, caracoles, podríamos llamarlos sonajas y campanas. Estos son dos elementos importantes que vamos a mencionar. La danza que se escucha de fondo no solamente son caracoles, es una danza prehispánica referente a la muerte. En México danzaba y era como alababa a sus dioses, que se podría decir que son bailes, pero es una danza, y están representadas y están acompañadas de diversos elementos con los que ellos hacían su culto a sus dioses. En este caso, la danza que se escucha es la danza para el Señor de la Muerte, para Mictlantecutli, y estas son las que a veces vemos representadas en eventos folclóricos o festivales de Día de Muertos. Las danzas son las formas en las que ellos oraban y brindaban culto a sus deidades. Ahora, las campanas que escuchamos son campanas específicas y es un toque específico, es un doble de difunto. Esto es por parte de la religión y va de la siguiente manera. Cuando una persona fallece y se le hace la celebración de la misa para difunto o de cuerpo presente, las campanas tocan de una manera específica. En este caso es un doble de difunto. Son toques largos y pausados. El que está en el campanario lo podría decir como separados o esperando a que la última onda de sonido se vaya y caiga el segundo toque. Los toques van, si el lugar, capilla, panteón, iglesia, catedral, ermita, tiene campanas, 2 campanas o esquilas, el primer toque se maneja con las campanas chicas y el segundo con la grande. Por eso dicen que es un doble, porque van 2 juegos de campanas o 2 toques. El doble se mantiene para hacer anuncio de que alguien ha fallecido. En un principio, como los lugares eran pequeños, había templos que ayudaban a hacer ese tipo de anuncios. Doblaban las campanas o daban ese toque de difunto y la gente sabía que alguien había fallecido. Se cree que en muchos lugares el toque de difunto variaba según si era hombre o mujer. Si era hombre, se escuchaba el toque de 2 toques seguidos,
y un toque largo o un segundo toque, que era con la campana grande. Se puede decir que con la campana chica eran 2 toques consecutivos. Se esperaba a que se disipara esa onda de las campanas chicas y se daba un toque con la campana grande para anunciar que había fallecido un varón. Si era una dama, es como el que escuchamos, que son un solo toque con la campana chica, esperando que se vaya esa onda, para rematar con la campana grande otro toque y así esperar a que se vaya disolviendo esa onda de sonido. Estos toques para Día de Muertos en algunas regiones aún se escuchan, porque el día 1 y el día 2 en los panteones se mantiene la constante de que estén tocando. El campanero pasa la velada, que es lo que mencionábamos, el que la gente va con sus velas y con su ofrenda a estar en el panteón para acompañar a sus difuntos, para que lleguen a su tumba. Es acompañar a la gente en la velada con con ese doblar de campanas y estar en la constante tocando ese sonido de muertos o ese toque de difunto. El concepto de estar doblando ayuda a que en México se inicie a pedir la calaverita. Nosotros le llamamos así al ir de casa en casa y pedir una ofrenda. Mencionábamos en el Samaín que esto eran de los embajadores de la muerte, ir a pedir ofrendas para los espíritus. Bueno, en México nosotros no íbamos a pedir ofrendas para los espíritus. No se usaban los disfraces empezaron a entrar y a hacerse parte de el ir a pedir dulces, pues ya como lo mencionábamos, con la influencia, en este caso nuestra influencia fue el Halloween y las películas de terror. Pero en México no era necesario. Lo que nosotros hacíamos era que alumbrados con velas íbamos a pedir de casa en casa que nos cooperaran para el campanero, porque repito, como eran lugares pequeños, lo que buscaban era que esa persona que había pasado toda la noche de la velada tocando las campanas recibiera algo de lo que había, para que se mantuviera pues mínimo alimentado o estuviera tomando algo. Y se pasaban el día 1 recorriendo las calles pidiendo algo para el campanero, una ofrenda para el campanero. Y así familias o personas llegaban con él y le llevaban algo: tamales, fruta, café, atole, para que se alimentara, y también era una forma de agradecerle que estuviera pues acompañándolos toda la noche, doblando las campanas en lo que era la velada. Las campanas se dejan de escuchar el día 2 después de la misa de difunto, cuando hacen la celebración eucarística por los fieles difuntos. De esa manera ya se había brindado una ofrenda al campanero y ya se había salido a las calles a hacer alguna petición. La calaverita nosotros le empezamos a decir porque bueno, también empezamos a usar elementos como era la calabaza para pedir cosas. En México por lo regular lo que se daba eran cosas que había para la ofrenda, no de la ofrenda, pero para las ofrendas: tejocotes, guayabas, cañas, mandarinas, fruta, pan, tamales. Era lo que recibíamos. Casi no se manejaba la parte de los dulces como se pinta con el Halloween en Estados Unidos. Nuestra cosmovisión de la muerte y nuestros conceptos y la fusión que se ha hecho en México de manera pluricultural y multiétnica es lo que nos ha permitido la riqueza que hoy encontramos en esta celebración, ya que hay muchos elementos de varios lugares que hacen que sea más fuerte nuestro concepto de muerte, en el que no sufrimos por los muertos, no les lloramos a mares en estas fechas. Sufrimos la muerte de un ser querido, sí, pero nos mantiene
un alivio o nos da una pequeña esperanza de que antes de, de esa fecha de la resurrección de todos los muertos en la religión, sabemos que en estos días van a estar con nosotros, que nos pueden acompañar, que son días en los que vamos a platicar con ellos. En familias, el día, bueno, desde que se monta la ofrenda o desde que se empiezan a recibir a las ánimas, ya no se deja sola la casa, muchísimo menos la ofrenda. 1, para cuidar las velas. 2, porque ya están nuestros seres queridos. Entonces, tenemos que estar con ellos y se pone música que a ellos les gustaba, se preparan los alimentos que ellos degustaban en vida, que les gustaban, para montarlos en la ofrenda, para nosotros compartir con ellos esos mismos alimentos y también para estar en ese ambiente, para no dejar solas a nuestras ánimas. Es una fiesta, nosotros lo vemos como una fiesta, lo vemos como un momento de alegría, de gozo para lo que es el Día de Muertos, para lo que sería recibir a nuestra familia, como si llegara de visita un tío, un hermano o un familiar en ese aspecto. Nosotros esperamos el Día de Muertos con la alegría de que nuestro familiar va a estar con nosotros, de que vamos a poder estar pues disfrutando un día con ellos, con su música y con sus alimentos. Podemos disfrutar también de lo que es el estar con nuestros seres queridos, el estar reunidos, porque a veces, para no dejar solas las ofrendas y como hay lugares donde aún se respeta que sean días de asueto, pues se reúnen en un solo lugar las familias para recordar a sus difuntos y hacen tamales y hacen comida y como si fuera eso, una fiesta. Se pone la música, se platican anécdotas de los hoy fallecidos para recordarlos, para seguir disfrutando de ellos, para estar acompañándolos y que sea un momento más de alegría y no de sufrimiento, que nos da esa esperanza de que bueno, están con nosotros en este día, que van a regresar a su lugar de descanso y que también nosotros pues, sabemos que vamos a contar con presencia el próximo año. Dentro de las creencias que se han hecho en torno a Día de Muertos está la de que si una persona recién fallecida o cercana al Día de Muertos no se le pone ofrenda. Esto no es nuevo, esto viene en todo el concepto, por lo que mencionábamos de los 4 años de periodo que tenían los que morían de manera natural para el Mictlán. En esos 4 años pues no había una ofrenda. Hoy sabemos, o para hoy lo tenemos modificado, en que si en este año fallece la persona, aunque se ponga en la ofrenda, él no se lleva nada. El que acaba de fallecer solamente ayuda a sus demás familiares a llevar la ofrenda para que el próximo año él ya pueda recoger los alimentos que le corresponden y podérselos llevar al plano donde descansan. También esto es una situación que se puede entender como algo psicológico, como algo real, como algo mágico incluso. La comida que se pone en la ofrenda pierde su sabor. Cuando nosotros levantamos la ofrenda, en el caso particular, después o el 4 de noviembre, que ya se fue el ánima sola, y prueba uno los alimentos que se pusieron, ya no tienen sabor. Aquí es donde se entiende y se explicaba que eso es lo que se llevan las ánimas. No se llevan la comida, obviamente, en sólido, sino ese aroma que desprenden, esa esencia, ese sabor que tienen, es lo que ellos se llevan como ofrenda. Ya que son seres intangibles, se llevan esa parte intangible de los alimentos. Entonces, por eso cuando nosotros levantamos la ofrenda
y comemos de ello, pues no tiene ningún sabor, porque es que las ánimas en verdad pasaron por su ofrenda. Podemos decir que es psicológico, podemos decir que es mágico, podemos decir que es un fenómeno natural por el tiempo que está expuesta la comida, pero la realidad es que no sabe igual la comida de la ofrenda a la comida que no se pone. Sí tiene un algo que le falta, sí le falta sabor, y es algo que se ha comprobado. En mi caso, sí lo he hecho y no sabe. También hay cosas o elementos de la comida en la ofrenda. En algunas familias decían que si agarras cosas de la ofrenda cuando todavía no se han ido las ánimas, les vas a encontrar gusanos, porque como ellos vienen de la muerte o están muertos, vas a encontrar esas larvas que son características del proceso de putrefacción. Dentro de estos detalles en Día de Muertos, también hay cosas y hay leyendas que nos hacen pensar mucho. Una de ellas se conoce en que a un señor, nunca sé su nombre, se maneja así, y se ha escuchado por diferentes partes de México, y creo que cada quien la ha adaptado, pero se menciona que un señor no creía en lo que era la fiesta de los fieles difuntos o de Día de Muertos. Su mamá era una persona que practicaba mucho esto de estar poniendo la ofrenda y poniendo alimento para los fallecidos, para su familia. Muchas gracias, Pedro. Nos deja un comentario en el que dice que sí saben distintos los alimentos. Sí, al tomarlos después del tiempo que estuvieron en la ofrenda no es el mismo sabor. Algo cambia completamente. Mencionábamos que este señor, su mamá era practicante fiel de poner ofrendas de los alimentos a sus familiares. La señora fallece y su hijo no cree en el Día de Muertos, no cree en ese permiso que tienen las ánimas para regresar con sus seres queridos. Entonces, el día primero solamente deja en la mesa un pan duro que estaba ahí. No busca dejar algo en la mesa para las ánimas, sino deja un pan ahí en la mesa olvidado y se vuelve un pan duro. Y de igual manera solo deja un vaso con un agua a la que le había dado un trago y se sale a andar esa noche trasnochando, y en el regreso ve de lejos a lo que figuraba una mujer que iba abrazada a un pan, que llevaba en los brazos un bolillo, que lo llevaba como abrazado, como pegado al pecho, y veía mucha gente que llevaba canastas llenas de cosas. No es capaz de acercarse para hablar con los que iban, solamente los ve caminar a lo que sería un horizonte, ve que van avanzando, pero esa mujer que él ve que no llevaba tantas cosas, no llevaba más que su bolillo, la ve demasiado triste, y la ve que no llevaba la misma alegría o la misma enjundia que los que ya llevaban las cosas llenas. Pensaba que era pues igual gente que por lo mismo de Día de Muertos habían venido a ver a su familia, que eran personas vivas que estaban yéndose porque tenían que regresar o que iban hacia el panteón para hacer la alumbrada. Cuando esa señora pasa cerca de él, se da cuenta que es su mamá y que solamente lleva el bolillo. Y ahí es cuando él cae en conciencia de que lo único que había en su mesa era un bolillo duro. Pasan estas personas, que eran las ánimas que ya habían recolectado su ofrenda, y él llega a su casa. Y es cuando se da cuenta que el agua ya de lo que él había dejado no había más agua, no se había regado, sino como si alguien se lo hubiera tomado, y el bolillo duro. Es el concepto y
el punto donde se menciona que pues, fue lo único que encontró su mamá y que él se la llevó. Bueno, que era lo que ella se llevaba, un bolillo duro para su camino, y por eso iba triste, porque a pesar de que ella practicaba el poner ofrenda a su hijo, nunca vio la importancia de eso y a ella no le puso nada. Otra historia, otra leyenda que se da por esto de Día de Muertos es la de un panadero que siempre guardaba pan para un amigo porque no le daba tiempo de comprarlo el Día de Muertos, sino que lo tenía que reservar porque él salía más tarde de sus labores porque no le daban el día. Entonces cuentan que este señor hacía todos sus panes, hacía todo para vender, y un Día de Muertos no pudo guardarle pan a su amigo porque había habido muchísima demanda. Entonces ya rozando casi el 1 de noviembre se pone a preparar pan para que tuviera pues la cantidad que le había pedido apartar su amigo, pero no se da cuenta que cae el 1 de noviembre y él sigue trabajando el pan. Cuando esta persona pasa a recogerlo, le comenta que ya se lo tenía que llevar, que había sido una noche muy larga y que bueno, era un día especial, entonces que era mejor que todos se apuraran para que sus difuntos tuvieran que comer. Pasan las fiestas de Todos Santos y se encuentra este señor a su amigo, el panadero a su amigo, y él le comenta que qué había hecho, porque el pan sabía tan raro, que si no lo había hecho él, o que si había cambiado la receta. El panadero dice que no, que había hecho lo mismo, que había seguido la receta como siempre, por qué lo mencionaba. Le comenta a su amigo que puso los panes correspondientes a su ofrenda, y para cenar ese día él y su familia iba a comerse otro pan. Pero a la hora de probarlo sabía completamente distinto, era un pan que no tenía sabor, que no tenía esencia, que estaba simple. Y el panadero no lo comprende, llega a platicar con su esposa y le dice, es que me dijo esto y esto, pero es el único que me lo dijo, las demás personas no me han dicho nada de que el pan estuviera raro o que supiera mal, y empiezan a manejar pues ese punto, es que sí seguí la receta, hicimos lo mismo igual, no cambiamos nada, los mismos pasos, y es entonces cuando su mujer cae en cuenta de que hicieron el pan ya iniciado el día 1 de noviembre. Entonces lo que sucedió es que las ánimas pasaron y se llevaron la esencia de los panes, pasaron recolectando ese aroma, esa esencia, que es de lo que ellos se alimentan. Esas son las historias o leyendas que circulan mucho, y no solo por internet, se han escuchado en varios lugares. La de este señor que les comento, en el que su mamá solo lleva un bolillo. También le he escuchado que solo lleva un pan de sal, que a veces se le encuentra y puede hablar directamente con ella y le dice que no le puso ofrenda y que entonces se va sin nada. Pero la raíz o el centro de la historia es el mismo. En Día de Muertos, sabemos hoy por fechas y con lo que platicábamos la semana pasada del Samaín, es un momento en el que las energías están presentes, está el velo muy delgado donde energías pueden ir y venir, nosotros podemos también encontrar ese camino, se supone o se cree que se puede encontrar ese camino, y en algunas anécdotas nos comentaban que en una ocasión unos chicos fueron a visitar a su familia pues a una parte que nosotros podríamos decir que es un rancho, pero la realidad es que era una parte más alejada de la población, en la que pues no había mucho movimiento de carros o situaciones similares, televisión, algo que los distrajera, sino que llegaron a pasar esa noche con su familia por
Día de Muertos y estaba la ofrenda, pero como habían llegado todos a la misma casa, no había muchos lugares donde pudieran pasar la noche, pues había llenado la casa. Entonces, les dieron de opción el dormir en el cuarto donde estaba la ofrenda. Pues ahí había todavía unos sillones que podían utilizar para dormir. Aceptaron a pasar ahí la noche y pues fue donde se presentó lo extraño, porque tuvieron esas manifestaciones que conocemos como que se les subió el muerto o que empezaron a tener esa parálisis del sueño. Oyeron ruidos y situaciones extrañas. No creen que haya sido relacionado al Día de Muertos, pero sí es algo que los dejó pensando por mucho tiempo, ya que nunca habían vivido la parálisis del sueño ni la han repetido después de esa ocasión. En materia de lo personal, puedo decir que sí, se escuchan cosas el Día de Muertos. Del día 1 para el 2 hay movimiento energético. Esto no es leyenda, no es anécdota que nos contaron. Esto es un hecho que me pasó hace 5 años. De igual manera, hicimos una ofrenda conjunta en la familia y pues por lo mismo de que fue en la casa de un familiar, pues la casa era pequeña, no había mucho espacio y decidimos quedarnos en la sala, teniendo a espaldas la ofrenda. Platicamos, pasó la noche normal, con las rutinas de siempre. Era casi 1 o 2 de la mañana en la que nos estábamos acostando. Dejamos la ofrenda como tal, con las veladoras prendidas, solo las alejamos por cualquier situación que pudiera generar algún problema. Pero había un sillón que delimitaba la ofrenda y donde estábamos dormidos, porque teníamos que asomarnos por arriba del sillón para ver la ofrenda. Pero estábamos platicando y se escuchó en la barra que estaba junto a la ofrenda cómo ponían los vasos sobre la barra y el golpe que hace el agua al caer en un vaso. Y en ese momento fue el de voltear a ver a mi marido y decirle, ¿oíste? Y no decirlo fuerte, no hablar fuerte para cualquier cosa no nos escuchara, pero sí de tener los dos el punto de sí, oíste, y luego quedarnos callados, seguir escuchando cómo servían agua y cómo literalmente trasculcaban esa bolsa de bolsas. Se escuchaba así el movimiento, cómo la sacaron y como estaba hecha chipote la sacudieron, se escuchaba ese movimiento y se escuchaba cómo rozaba una mano la bolsa y lo que eran la hoja de totomostle, la hoja del tamal, cómo iba haciendo ese movimiento de que los iban guardando. Después de eso no mencionamos nada, solamente nos cruzamos miradas, nos acomodamos para dormir. Pero sí se escuchan cosas. Si ustedes creen o no en espíritus, en fantasmas, en ánimas, esta noche de Día de Muertos es uno de los momentos en los que más lo van a encontrar, los van a ver o a sentir. No por eso digo que los busquen, pero sí que los respeten. Si en sus posibilidades está poner una ofrenda por sus familiares, por sus seres queridos, háganlo. Disfruten estos días, recuerden que es una fiesta en la que nuestros seres queridos regresan, en la que podemos estar un día con ellos, ya sea por diversos espacios, así como el día con las mascotas, el día con los bebés, o con los que tuvieron algún accidente, el día de Todos los Santos. Puedes
disfrutar de este día como de Halloween si profesas una religión. Lo puedes hacer si no profesas religiones también, pero es un evento muy México, con lo que nos hemos dado a conocer a nivel mundial, y un momento muy bonito en todo el contexto por colores, por aromas, por sabores, que podemos disfrutar al máximo, independientemente de creencias o costumbres, prácticas religiosas, etcétera. Y pues solamente me queda agradecerles por que se hayan conectado a esta transmisión, por que estuvieran con nosotros. Y nada más, espero que tengan un excelente Día de Muertos, que disfruten mucho de estar con su familia, que si van a recibir a sus seres queridos, sea con mucha alegría. Nada más. Disfruten estas fiestas y recuerden que lo más importante de estos eventos, tanto de Halloween, Samhain o Día de Muertos, Todos Santos, es respetar las creencias y respetar a las energías o espíritus que se puedan presentar. Solamente eso, que tengan una excelente noche, disfruten mucho la compañía de sus seres queridos y sean muy felices con los que están y los que vayan a regresar en estos días.